Si quieres entender cómo el exceso de deuda de una compañía puede poner en riesgo la economía mundial, en este video te explico cómo la empresa Evergrande lo está consiguiendo. Hola, soy Jorge y esto es Negocialandia. En 1998 solo un tercio de la población de China vivía en las ciudades. Hasta entonces los habitantes vivían gratis en inmuebles que recibían del gobierno. Con la reforma de vivienda de ese año se les permitió comprar esos inmuebles a un precio accesible. Los bancos chinos comenzaron a emitir préstamos hipotecarios a los ciudadanos y préstamos de desarrollo a promotoras inmobiliarias. Esto les permitía a los ciudadanos ser dueños de un departamento cuando nunca habían podido optar por derechos a la propiedad. El desarrollo de las ciudades hizo que los campesinos que durante siglos nunca habían podido aspirar a mayores ingresos lo hicieran migrando a las ciudades donde incluso podían aspirar a ser dueños de una propiedad. Estas fueron las condiciones perfectas para el auge inmobiliario chino. 12,6% de los trabajadores de China trabajan en el sector inmobiliario y representan un 30% de los ingresos fiscales de los gobiernos locales. Un tercio de la economía china se basa en esta industria, y China representa un tercio de la economía mundial. Evergrande fue fundada en 1997 por Wei Ka-yen. Empezó a construir todo tipo de proyectos en Guangzhou. El poder endeudarse para todos sus proyectos le permitió a la empresa crecer desde 2004 a 2020 a una tasa anualizada del 44%, algo nunca antes visto en China. Wei Ka-yen saltó a la fama en 2017 al encabezar la lista de los hombres más ricos de China. Su carisma y talento para las ventas le permitió crear muy buenas conexiones con el gobierno, lo que le resultaba muy útil para obtener acceso a más crédito. Llegó a tener 1000 proyectos en 100 ciudades, 200.000 empleados en sus filas y activos por $300.000 millones, un 2% del PIB del país, un modelo de negocio de rápido crecimiento. Los desarrolladores inmobiliarios como Evergrande compran terrenos a los gobiernos locales y venden las propiedades a compradores antes de construirlas. Las cuotas iniciales las redistribuía a otros proyectos por la necesidad de seguir construyendo en un mercado en el que hay que moverse rápido para no perderse las oportunidades. Pero esto puede retrasar las construcciones de las personas que acaban de pagar, una práctica riesgosa al mejor estilo de un negocio piramidal, pues depende de nuevos compradores para seguir avanzando en los proyectos previos. Fue por esto que el gobierno limitó el uso de la deuda interna para la compra de tierras, pero volvió más atractiva la deuda extranjera a través de bonos de deuda inmobiliaria china, que para los desarrolladores era como tener dinero ilimitado para construir. Después de 22 años de la reforma de vivienda, 2/3 de la población vivía en las ciudades. El crecimiento de las mismas empezó a descender en 2020 y con esto China comenzó a llenarse de viviendas vacías como para darle hogar a 90 millones de personas. Incluso hay ciudades fantasmas en lugares donde ni siquiera había trabajos. Debido a esto, el gobierno chino creó las 3 líneas rojas para acceder al crédito, 3 indicadores financieros que los desarrolladores inmobiliarios tenían que cumplir: un nivel de endeudamiento inferior al 70% del valor de los activos, un nivel de endeudamiento inferior al 100% del patrimonio de la empresa y que el dinero en efectivo fuera mayor a las deudas de corto plazo. Básicamente pedían que tuvieran el suficiente capital en activos o en efectivo para poder responder a las deudas que esperaban adquirir. La mayoría de los desarrolladores no cumplían con estos requisitos y al mismo tiempo el gobierno aconsejó a los bancos frenar discretamente la emisión de préstamos hipotecarios. Evergrande no podría vender apartamentos ni conseguir financiamiento, con lo que no podría pagar sus préstamos. El atractivo para los inversionistas era creer que en el escenario en el que las cosas salieran mal, el gobierno comunista chino rescataría a uno de los participantes más sobresalientes, pero China vio como en 2008 la economía de los Estados Unidos se enfrentó a su mayor crisis inmobiliaria por rescatar a las empresas involucradas y no estaba dispuesta a correr ese riesgo. Los ciudadanos chinos tienen muy pocas opciones de inversión, siendo la propiedad una de las principales. También invierten sus ahorros en productos de gestión de patrimonio que suelen invertir en bienes raíces con empresas como Evergrande. En septiembre de 2021 Evergrande no llevó a cabo el pago a sus inversores y los ciudadanos que habían invertido en estos productos no recuperaron su dinero. La semana siguiente no pagaron los intereses de uno de sus bonos de deuda en el extranjero y el mercado de bonos inmobiliarios chinos se colapsó. Lo único que sostiene este negocio ahora son la emisión de papel comercial, que es básicamente otra forma de financiamiento a través del gobierno, y los bancos prestamistas que tienen créditos abiertos con Evergrande, los mismos que en el último mes no han respondido por los ahorros de sus clientes por invertirlos en productos financieros no autorizados por ellos. A esta altura no se sabe si aquellos ciudadanos chinos vayan a poder vivir en los apartamentos que compraron, o si los usuarios de los bancos puedan reclamar su dinero. Ya seas una empresa o solo manejes tu propio dinero, el caso de Evergrande nos muestra que no se puede sustentar el crecimiento a partir de deuda que solo crece y crece, y que dejar nuestras finanzas en manos del gobierno y de bancos puede que no sea la mejor opción. Déjanos saber en los comentarios cómo crees que la crisis inmobiliaria china afecta a otros mercados. Suscríbete y sigue aprendiendo de finanzas con el video que te dejamos acá. Chao, chao.